Bienvenidos a la clase número 4 de la asignatura Sistemas de Investigación Humana. Vamos a empezar con el tema de radiología dental, el cual ya estuvimos hablando un poquito en la clase anterior. Es la disciplina que utiliza las radiaciones ionizantes o rayos X con fines criminalísticos, asistiendo de manera auxiliar a las otras ciencias, entre ellas la odontología forense. Es un recurso forense particularmente muy útil porque nos permite el acceso a lugares donde quizás el odontólogo forense no puede llegar con una necropsia bucal. En esta imagen observamos equipos portátiles. Si bien requieren ciertos implementos, sobre todo protectores de plomo para el cuerpo, el cuello, y hay algunos que son una especie de gorritos para la cabeza. Es un equipo portátil grande. Hay equipos portátiles tipo C que también son más o menos de este tamaño, y hay unos tipo C como los que podemos ver en CSI Miami, que es súper pequeñito como de metal y también tiene forma de C. Estos son ordenadores donde se van archivando las radiografías que se toman. Estas son radiografías impresas, eso ya no se hace en la actualidad, sino que usted lleva un CD y en el lugar donde se hace el estudio, pues se lo guardan en un CD y le dan un informe escrito. Ya no se imprimen en las placas. Es un documento que respalda, da fuerza y objetividad a las conclusiones periciales. Y en el ámbito de la identificación médico-legal, las radiografías de archivo, las que ya no se hacen, proporcionan un excelente registro de los tratamientos que se haya recibido con respecto a la salud bucal de la persona. En la actualidad se utilizan nubes de datos o sistemas de datos donde se van almacenando estas imágenes y se puede accesar. El único problema con esto es que por ejemplo, la red del MINSA solo puede accesar un sistema enlazado a la red del MINSA. Y la red de la Caja de Seguro Social, entonces solamente es entre Caja de Seguro Social y uno que otro dispositivo personal que esté dispuesto para este fin en casa. Sobre todo, eso lo estamos viendo ahora con el teletrabajo por el COVID. Pero también lleva sus procesos, sus protocolos y todos los permisos respectivos para poder accesar al sistema. Y la única desventaja para nosotros sería que no hay un enlace MINSA-Caja que permita observar imágenes o estudios radiológicos entre instalaciones. Aquí vemos, por ejemplo, los dientes permanentes todavía dentro de la mandíbula. Aquí vemos, esto es una reparación con una aleación metálica de una caries y por debajo los dientes permanentes. Esto es una radiografía panorámica, se ven todos los dientes, incluso las cordales que si las vemos aún están por erupcionar. Probablemente esta persona tenga entre 15 y 18 años, puesto que las cordales salen entre los 17 y los 21 años. Y es así como nos permite entonces determinar la edad de una persona. Aquí vemos entonces prótesis, vemos fracturas a nivel de la mandíbula o maxilar inferior, vemos entonces una vista lateral o de perfil, también se pueden observar los dientes, la forma de la mordida y algunas otras estructuras importantes adyacentes a la boca. Entonces, las radiografías dentales son utilizadas para identificar cadáveres en casos de homicidios, suicidios y desastres. Es uno de los sistemas más exactos, puesto que la información no se pierde o no se altera tan fácilmente, y se pueden utilizar distintos ángulos hasta obtener el más cercano a la radiografía original. En cuanto a la antropología dental, recordemos que la antropología tiene distintas ramas y esta rama en específico es la ciencia de los dientes, que nos va a ayudar a conocer la historia evolutiva de los seres humanos.
¿Por qué? Porque se pueden estudiar distintas deformaciones dentales características de una población en específico a través de la historia. La especialidad de la antropología biológica que se dedica al comportamiento social humano asociado a las huellas y señales que éste deja en los dientes. Fue descrito por primera vez en el año 1900 por George Bushon. En cuanto a los aspectos elementales para el estudio del pasado, recordemos que los dientes tienen ciertas características, se preservan a través del tiempo, se pueden observar sus características y su variabilidad es poca. Y solamente va a haber variabilidad de acuerdo al ámbito de salud o de el estilo de vida de la persona. Los dientes como fuente de información del comportamiento social de los grupos humanos prehispánicos va a incluir diferentes cosas, entre ellos la morfología hereditaria, la odontometría, es decir, el tamaño de los dientes, la patología. Por ejemplo, en Egipto se utilizaban muchos metales preciosos y se hacían incrustaciones en los dientes de piedras preciosas. Además que por su mala higiene, pues también presentaban muchas caries y pérdida de los dientes. Está el desgaste, dependiendo de si lo utilizaban como herramienta o no, y cuál era su dieta. El desarrollo y crecimiento nos ayuda a saber más que nada, por ejemplo, a datar la muerte de ciertos grupos prehispánicos, hasta qué edad vivían y cómo era su dieta y su salud bucal. Cualquier tratamiento cultural parecido a lo de las incrustaciones de objetos preciosos en los dientes de Egipto, pero ya con un fin más que nada para tratar. El análisis de los fitolitos, que no es más que el sílice que está dentro del sarro dental. Y estas son entonces las cosas que nos pueden ayudar a determinar los comportamientos de los grupos humanos que nos antecedieron. Entonces la antropología dental se va a ayudar o se va a rodear de otras disciplinas, entre ellas la antropología física, la biología del desarrollo, la paleoantropología, la anatomía, la genética, la zonología, la primatología, esto más que nada para la comparación por el asunto de que procedemos de los primates, y etcétera, etcétera, la embriología, la biología estructural, la odontología forense como tal y la arqueología. El valor de los dientes en el análisis antropológico en comparación con otro material óseo es que nos permiten cosas infinitas, determinar la especie, analizar especímenes fósiles históricos y recientes, determinar el sexo y la edad, y la reconstrucción de la nutrición, es decir, las costumbres que tenían ellos en su comida. En cuanto al ADN, recordemos que los dientes tienen contenido genético, el cual podemos utilizar para identificar a las personas. Debido a la naturaleza resistente de los tejidos dentales a las agresiones del medio ambiente o a las agresiones causadas por el ser humano, representa una fuente excelente de material de ADN casi inalterable. Cuando otros métodos fallan, entonces nos vamos a los dientes, obtenemos el material biológico necesario que nos va a proporcionar un vínculo para demostrar la identidad. Con el advenimiento de la reacción en cadena de la polimerasa, o aquella técnica que nos ayuda a ampliar el ADN, es una evidencia que cada vez se hace más popular, aunque todavía pues, nos toma un poquito de tiempo obtener la secuencia completa para cualquier estudio. Se puede hacer una comparación de ADN conservado versus el extraído de los dientes, es decir, si hay un cepillo de dientes, si hay un cepillo de cabello, etcétera, etcétera. Eso nos va a ayudar entonces a obtener la información necesaria. En cuanto al ADN genómico, es aquel ADN cromosómico nuclear que ha sido cuando los tejidos del cuerpo se descomponen
y las estructuras del esmalte y los complejos de la dentina y la pulpa persisten. Y obviamente se deben seleccionar las piezas dentales que vamos a utilizar para este estudio. En cuanto a la molienda criogénica, es una técnica que ha permitido a los investigadores criminales vincular a las víctimas con una escena del crimen en particular, incluso cuando el cadáver ha sido retirado de la misma o incinerado. Y por su parte, el ADN mitocondrial, la principal ventaja que este tiene es que contiene un elevado número de copias de cada célula, puesto que las mitocondrias son numerosas en este material, se hereda de la madre y confiere la misma secuencia que los hermanos y parientes maternos. O sea que se puede comparar no solamente con la madre, sino con los hermanos y la familia de nuestras madres. En cuanto a los materiales dentales en odontología forense, tenemos los biomateriales, que son sustancias biológicamente compatibles y farmacológicamente diseñadas para ser implantadas o incorporadas dentro del sistema de un ser vivo. Son muy resistentes a los cambios físicos y químicos que ocurren normalmente en la boca y son materiales que se encuentran en los cadáveres de una identidad específica. Entonces, ¿cómo se clasifican? Se pueden clasificar de dos formas, de acuerdo a la identidad específica según la aplicación. Tenemos biomateriales para endodoncias, hay otros para aparatos de ortodoncia y ortopedia, hay otros para prótesis e implantes y hay otros que se utilizan en restauraciones dentales. Mientras que por su naturaleza química los podemos dividir en metales, polímeros y en cerámicos. En cuanto a las amalgamas y resinas, la presencia de uno o más tratamientos ofrece información sobre la identidad de una persona, puesto que al aplicar resinas es un tratamiento reciente. La resina es aquel material blanco que deja el diente como si no hubiera tenido nunca caries, ¿ok? Entonces eso también nos ayuda a determinar la edad de la persona. Y el uso de amalgamas prevaleció por mucho tiempo debido a su durabilidad y bajo costo, pues era una aleación metálica entre mercurio, cobre, zinc, plata, estaño y oro. Y son estas que vemos aquí de un color como metálico. Y estas son las resinas, que el diente queda prácticamente como si nunca hubiera tenido nada. Entonces, en la cremación de los cadáveres se considera la principal fuente de emisión de mercurio en la atmósfera. Por eso se dejaron de usar. Y en la actualidad las resinas predominan, puesto que se trata de un material que se polimeriza al instante mediante una fuente de luz y que son más estéticos, es decir, seca más rápido, requiere menos cuidados y se ve mejor. En cuanto a las prótesis, son biomateriales que se utilizan con la finalidad de restaurar la anatomía, función y estética de la cavidad oral, sobre todo cuando se han perdido uno o más dientes, y pueden ser hechas de metal o de cerámica, como les mencioné en la clase anterior, a base de polímeros o una combinación de metal con cerámica. Las podemos tener fijas, que se atornillan. Las podemos tener parciales, que son de algunas piezas nada más y se incrustan o se colocan sobre las piezas normales, y las completas, como esta que vemos aquí. En la antigüedad se utilizaron prótesis de marfil y de madera, y actualmente las restauraciones están más avanzadas, ligadas a la estética, y son más aptas para nuestra vida o para el ser vivo y no son tóxicas. Y se utilizan implantes también. Estos implantes son hechos de titanio, tantalio y circonio. Entonces son metales que en realidad no son dañinos para el cuerpo. En cuanto a las impresiones y modelos de yeso, de los cuales también les hablé en la clase anterior, la toma de impresiones y elaboración de moldes requiere de dos pasos. Primeramente, el registro de negativo, que es aquel material gelatinoso, blando, el cual mordemos, y después colocar
el yeso dentro de ese molde que ya mordimos. Y se debe garantizar la fiel reproducción en dimensión y forma, tanto de las características dentales anatómicas como de las condiciones adquiridas durante la vida. Y es que si no se toma bien el molde, no vamos a obtener un positivo en yeso acorde a la persona. En cuanto al alginato, es la forma más empleada para hacer impresiones odontológicas. Es una sal sódica del algínico, popularmente conocida eh, como alginato y que es inocuo, o sea que no hace daño. Es capaz de absorber 300 veces su peso en agua y en presencia de iones de calcio forma un sólido elástico similar a la plastilina, lo que nos facilita su manipulación cuando se presiona con los dientes y se desprende fácilmente, o sea, no deja residuos ni se queda pegado en la boca. Entonces también la temperatura dentro de la boca va a modificar el tiempo en que el alginato se va a gelificar o se va a endurecer. Y esto se trata de considerar sobre todo cuando estamos ante personas vivas o muertas. Recordemos que la temperatura no es la misma, o sea que el proceso de moldeado va a variar acorde al caso que tengamos presente. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelve gel más rápido, entre más caliente, y si el cuerpo está frío o sin signos vitales, va a requerir mucho más tiempo para que se genere el registro de negativo. Por su parte, la silicona también es un material de impresión que se utiliza en casos donde se requiere mayor exactitud y precisión en la reproducción uno a uno. Es sintético, fabricado a partir del silicio y del dióxido de silicio, y es resistente a condiciones extremas, mucho más flexible, más suave al tacto y también es un material no dañino para la salud. El yeso, por su parte, recordemos que se utiliza para pasar las impresiones en negativo a moldes en positivo. ¿Por qué? Porque la rigidez y la forma se adapta a los moldes en negativo y no varía. Se utiliza para elaborar moldes para elaborar el molde, recordemos que el yeso es un polvito y eso se va a agregar en agua para homogenizarlo y hacer como una mezcla como de harina, pero así líquida. Y simplemente se revuelve lo suficiente para evitar burbujas, se coloca en el negativo, se espera que seque y ya tenemos nuestro positivo. Cuando ya el molde está finalizado, o sea que ya se endureció, debe permanecer estable. Entonces esos moldes en negativo se colocan en superficies firmes a una temperatura adecuada y se espera el tiempo necesario para que el yeso se endurezca por completo. Aquí vemos un molde de alginato. Aquí está la mordedura de la persona y después simplemente esto se va rellenando con yeso y obtenemos entonces las impresiones dentales. Bien, cualquier pregunta o consulta, entonces estamos a la orden.